Bienvenidos. Gracias. Buenas. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, este directo hubiéramos querido hacerlo desde Colectania, pero sabéis que se imponen las circunstancias. Fotocolectania está abierto, podéis venir a ver la exposición de Dario Moriyama, pero en Barcelona no son posibles las actividades públicas y por eso hemos vuelto a lo online, aunque esta actividad ya estaba prevista hacerla también en online y la podéis seguir por YouTube. También iba a ser una actividad que íbamos a hacer en colaboración con Ars Libris, con la feria que también se ha suspendido. Era un poco el previo. Y mañana en Barcelona es San Jordi. Os animamos desde Colectania a que hagáis un gesto de placer, no de rebeldía, y compréis muchos libros de fotografía. Y si son de Calisidret o de Colectania, pues magnífico. La actividad de hoy lo que tendremos es una primera media hora que haremos la entrevista individual a cada uno de los tres y después hablaremos un poco sobre lo que es Calisidret y guardaremos un pequeño espacio para las preguntas que sabéis que podéis formular por medio de YouTube. Todas las actividades de Fotocolectania, tanto las online como las presenciales, son posibles gracias a nuestros dos grandes patrocinadores, la Fundación Ban Sabadell y la Fundación DAM. Y bueno, recordaros que en agosto estamos abiertos, excepto la semana central de agosto, Colectania está abierto, venir a disfrutarlo, consumir mucha cultura, comprar muchos libros, ir al cine los que podáis, en Barcelona todavía no podemos, y sobre todo cuidaros mucho. Y directamente empezamos con la entrevista con Juan Diego Valera. Él estudió Bellas Artes en Córdoba, Argentina. En 2001 se traslada a Barcelona, donde desarrolla sus proyectos personales de fotografía junto con su trabajo comercial como fotógrafo. Ha publicado 9 libros, entre ellos Coma, Bitácora, publicado por Estándar, Diente de Chucho, del que hablaremos ahora, por Calisidret, y Tuétano, que tiene una primera y una segunda parte. También hablaremos de él. Diente de Chucho, la reseña que hicisteis vosotros dice: fotografías tomadas desesperadamente durante una investigación de 28 días en Ciudad de Guatemala. Un estado de confusión y alerta permanente de un fotógrafo desorientado en un lugar desconocido. Aquí el factor humano se utiliza como ingrediente reiterativo de imágenes directas de un autor incapaz de separar lo emocional de lo objetivo. Juan, esto podría ser una descripción de un libro que no se puede hacer, que no llega a buen término, que cómo es posible ordenar todo esto, esta descripción, para que se convierta en un libro, y quién crees que es un poco el culpable o el responsable de conseguirlo. Yo creo que la descripción esa un poco va muy aferrada a mi manera de trabajar, ¿no? O sea, yo trabajo de una manera que es como, ahora he cambiado un poco en algunos aspectos, pero también lo sigo llevando, que es como, lo que hago es disparar, no pienso y básicamente actúo y voy haciendo imágenes, voy acumulándolas, por lo que me atrae, me emociona, disparo y es casi como un autorreflejo, ¿no? Entonces, básicamente las emociones se sienten, no se explican. Y la experiencia que tuve en Guatemala fue bastante potente para mí en todos los aspectos, desde lo físico, lo personal, lo emocional y lo artístico, ¿no? Como autor. Entonces, me superó todo el contexto en el que estaba por lo potente que lo sentía, porque básicamente eso fue una ciudad como cualquier otra, pero en mi contexto y en el momento en el que estaba yo lo vivía muy intenso y de una manera muy fotográfica. Eso es. Y el proceso cuando finalmente toca construirlo, esa pasión Sí. que hay en la toma, Sí. ¿cómo la enfriáis un poco? La historia fue que yo me sentí casi colapsado cuando llegué con todo el material que tenía. Les hablé de esto a Calisidret, a los chicos, hicimos una reunión y yo no lo veía, me quería volver de vuelta a Guatemala a hacer fotos porque sentía como que nada estaba a la altura de lo que había vivido
las imágenes no estaban a la altura de lo que había vivido y me costaba mucho conceptualizarlo, ¿no? O sea, intentar explicar todo este cúmulo de sensaciones. Entonces, el Alex de Ruge me ayudaron muchísimo a intentar darle una forma de manera súper coherente también y como respetando muchísimo mi manera de ser y de sentir. Entonces intentamos llevar todas esas imágenes, hacer una narrativa fragmentada al principio y luego intentando empujar al espectador que pueda pasar por ciclos, ¿no? Por estados dentro del pasaje del libro. Entonces, un poco lo que se quería era una pincelada de desorientación al principio y luego todo el libro va fluyendo hacia temas muy concretos del libro que son, bueno, son básicamente cuatro, ¿no? Que es como ese estado de desorientación, el tema de la carne, de la piel, el tema de la violencia y el tema del paisajismo, ¿no? Entonces, un poco fue como agarramos estos ingredientes y se hizo Diente de Chucho. Tiene Gracias a ellos, o además, sea, yo necesito mucho una mirada externa de mi trabajo porque me cuesta mucho tomar distancia de lo que disparo y después a la hora de editar tengo mucho, tengo como dudas porque son cosas, para mí ya tiene todo el sentido a la hora de dispararlo, y luego ya es otra dimensión por meditar. además el libro tiene 4 portadas, curiosamente, que como Sí, Delicia es un libro realmente de una exquisitez de publicación muy especial. gracias. Siguiente serie, Tuétano, en realidad son dos proyectos, como decía, el primero y el segundo, entre 2008 y 2016, Sí. disparas 24 carretes, pero postergas el revelado de estos carretes hasta 2017. Decides finalmente no revelar ninguno. El proyecto Tuétano es el contenedor de un carrete fotográfico no revelado. Y tiene esa segunda parte en la cual, 2 años después, Aleix y Roger, ya veis que siempre está el colectivo aquí presente y trabajando junto, revelan parte de los carretes latentes. Es decir, la primera parte queda en un carrete latente, la segunda parte queda en un revelado que no es tuyo y que editáis y cada libro creo que es absolutamente único. Y yo no me acabo de creer que tú no conozcas lo que hay en cada libro, pero eso es lo que publicitáis y me parece como estrategia publicitaria es buena. Pero teóricamente tú no sabes lo que hay ahí, ¿no? Hay muchas referencias sobre, bueno, hay muchas, no, hay algunas referencias sobre la imagen latente, sobre libros que trabajan en torno a eso, pero creo que en tu caso hay un tema muy interesante que es ese desasosiego, ¿no? De por Sí, qué no querías ni sí. revelarlo ni copiarlas, ¿no? Eh, de nuevo, Roger y Aleix son un poco los resucitadores de esas imágenes. Y un poco cuéntanos dónde está la clave de recuperarlo o de que tú participes con ellos. Básicamente, lo de Tuétano es una consecuencia después de Diente de Chucho. Como comentaba antes, con Diente de Chucho empecé a cuestionarme el tema del acto fotográfico como un acto de disparar y que lo que viene luego a la hora de conceptualizar ya es otra cosa que está diferente a lo que sentí en ese momento y lo que vivía. Entonces, tuve una serie de momentos de mi vida donde estuve haciendo fotos y tuve, bueno, cosas que me marcaron. Entonces tomé la decisión de preguntarme qué sentido tiene revelar y volver a ese pasado, ¿no? Volver a conectar con imágenes, con algo que había vivido, que había plasmado y que yo ya no tenía ningún interés más en volver a conectar con eso. Entonces empecé a trabajar sobre cuestionarme lo que es para mí la imagen latente y lo que es para mí la imagen física. Entonces hice todo ese ejercicio con lo de Tuétano, con Joan Hurtado también, que es la que escribió el texto del libro. Y bueno, y de alguna manera empecé como a decir, a formar el libro, a intentar conceptualizar el libro para poder cambiar la manera de trabajar, ¿no es cierto? Entonces se tomó la decisión de publicar este libro con los carretes, los 24 carretes latentes. Eh, Hicimos un contenedor de esos carretes, se vendieron y luego
se vendieron algunos y otros no. Luego con el paso del tiempo, nos preguntamos qué vamos a hacer con todo este material, ¿no? Al final se va a revelar algo, consultamos a la gente que compró los carretes si habían revelado algo, a gente no nos contestó, otros sí, y no se habían revelado. Entonces, Alexis, Roger y yo tomamos la decisión de revelarlos. Y lo que pasa es que la idea era para poder ser consecuente y un poco mantener la idea y la forma original de Tuétano, fue que yo no tengo que saber nada. Si yo ya me despojé de eso, Aleix y Roger harían como el papel de una persona que adquiere esa obra, ¿no? Entonces, sinceramente, nunca supe nada ni de lo que estaban editando, ni de lo que había en esos carretes, ni nada hasta el día que me senté en la presentación y ellos me ofrecieron como un regalo, como un homenaje, hicieron un acto de amor increíble y de todo, o sea, como editores, como amigos, como todo, fue muy, muy potente. Y nada, ahí quedó marcado un poco el carácter de todos esos carretes, ¿no? La manera de cómo trabajé y mi identidad de Tuétano. En ese libro, que es un segundo libro, que solo hay un libro, no hay varios, es el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, ellos lo editaron y tuvieron como unas coordenadas de edición que tenían que ver un poco con mi presente en Europa y mi presente en Latinoamérica, en Argentina. Y un poco eso es el Tuétano 2. Perfecto, pues si acaso, si os parece, recomendar los dos libros porque son objetos muy especiales y objetos deliciosos, desde luego, incluso con la forma de sobre donde tienes las copias, ¿no? Las copias que puedes descubrir. Si os parece, pasamos a Roger. Hoy tendremos que ir un poquito rápido por esto de que nos guardaremos tiempo para hablar sobre Cáliz y Dret. Roger Waus fue miembro fundador de un colectivo europeo que se llamaba Smoke entre 2007 y 2012 y es el principal responsable del nombre de Cáliz y Dret. Ya nos lo contará luego Irene. Cuenta que sus padres le hicieron creer a los 15 años que quería estudiar ingeniería de telecomunicaciones y ha hecho compatible esta profesión con su pasión por la fotografía. En la impagable entrevista de su serie El Creyent, 2011, su madre contesta a la pregunta de si le gustaría que su hijo se dedicara exclusivamente a la fotografía diciendo: no, nunca, te aseguro que alguna noche lo he pensado y es un tema que no me deja dormir. Por favor, no lo hagas. Imaginaros la formación y los ánimos que ha tenido Roger para continuar con el mundo creativo. Su trabajo tiene una inclinación muy marcada autobiográfica y nosotros tuvimos en 2016 en Fotocolectania una exposición comisariada por Fanny Sculen y Ana Planas, donde tomamos el título de su serie Yo quería ser fotógrafo. Yo he de reconocer que tengo una especial debilidad, Irene lo sabe muy bien, por The Hoop, el libro que editasteis Cáliz y Dret en 2013. Para mí es un formato muy extremo, muy vertical, una síntesis de selección estupenda, y tiene también una uniformidad de luz extraña, ¿no? Hay luz natural, hay luz de día, luz de noche, un tono de luz muy especial y hablas de muchas cosas, hablas de la muerte, hablas de los viajes, hablas de tantas cosas. Tiene para mí una energía muy especial, muchas veces de primeros trabajos. ¿Para ti sigue siendo un proyecto especial? The Hub. A ver, honestamente, y voy a contestar muy honestamente, no es de los trabajos que más me gusta de mí, ¿no? Porque sí que es verdad que lo hice en un momento en que la fotografía para mí se basaba sobre todo en la pulsión, en eso de salir a disparar y moverse mucho, como antes contaba Juan, ¿no? Por el acto fotográfico, por las situaciones, por la experiencia. Y es verdad que después mi trabajo pues se ha como no reorientado, pero he ido sacando punta en otra dirección. En The Hub, yo entiendo que como producto, como libro, pues está bien, funciona, las fotografías tienen esta uniformidad. Y a nivel conceptual, donde yo creo que hablaba de mis contradicciones y de que todo lo que tiene que ver con identidad, religión, muerte, intentaba concentrarlo ahí, en un libro que creo que tiene 21 fotografías,
Pues igual hubiera podido, estaría más contento si hubiera podido, por ejemplo, añadir muchas más fotografías, ¿no? Pero lo encuentro un trabajo un poco como un preámbulo de algo que nunca llegó después, ¿no? Fue una propuesta de Jesús Mico para la Cursala que, bueno, resolvimos en ese momento y estuvo bien y el libro funcionó y el trabajo todo bien, pero sí que es verdad que yo siempre lo he visto como un preámbulo más que como un prólogo de algo que todavía, no sé si tiene, igual podría ser un prólogo, por ejemplo, de Jo volia ser fotògraf, ¿no? Pero Jo volia ser fotògraf ya tiene otro cariz, ya tiene otra intención, sobre todo por el título, ¿no? The Hub, ahí yo quería ser fotógrafo de verdad y había ese intento, pero creo que quedó como eso, como un prólogo de algo que no quedó muy bien definido. De todos modos, también es verdad que he recibido buenas críticas también del libro y gente que le encanta y gente que... Pero bueno, esto es algo personal que lo veo así y no puedo gestionarlo de otra manera. Magnífico. Que sepas que aquí hay otro fan de este libro. Es verdad que tú tienes series en las que combinas después documentos, textos, sí, fotografía, como haces series en torno a la plusvalía que tienes que pagar, la deuda o a tu carrera, telecomunicaciones, y en Insondable ya empiezas a profundizar mucho en la línea que estabas diciendo de muchas imágenes y de hacer un trabajo un poco diferente. En Jo volia ser fotògraf, que es un trabajo que haces entre 2005 y 2016, del cual en Colectánea tenemos la edición especial, la edición enorme, con además algunas fotografías originales. Hay ya más de casi 400 fotografías y ahí sí hay esta estructura de muchas imágenes para contar. Yo casi diría, casi es un fotolibro río, ¿no? En el cual cuentas tantísimo. ¿Cómo se gesta? Y un poco por qué ese libro puede ser un momento también de cambio, de inflexión importante en tu trabajo. Bueno, de hecho, cuando enlazo con el The Hub, cuando hicimos el The Hub había como varias propuestas encima de la mesa y otra que había era una que se llamaba Poesía Incompleta, ¿no? Que la presenté a Juan y a Aleix y esta Poesía Incompleta era también una selección de 20, 25 fotografías, pero que tenían más que ver con Jo volia ser fotògraf que no con The Hub, ¿no? Y ellos me dijeron, no, esto hay que guardarlo para una cosa más potente, más larga, tal, esto tiene más... Total, que esto quedó parado, hice The Hub, ok, y entonces en esta poesía incompleta yo empecé a acumular fotografías, trabajar, iba haciendo fotos de esta misma manera que Juan, y pasó por varias fases, porque esta poesía incompleta ya se había llamado antes Arralat, por ejemplo, que hice una exposición en 2011 en H2O, o incluso antes se había llamado Hunter Hunter, y era como un grupo de fotografías que yo iba como reformulando y reconceptualizando. Y bueno, cuando ya casi lo tenía, que era poesía incompleta, ya no la versión de 20 fotos, sino una versión de 400 fotos, o sea, ya dispuestos ya casi a publicarlo, había una cosa que no me cerraba, que era precisamente el título, ¿no? Poesía incompleta daba cuenta de un trabajo que era incompleto, pero que a la vez no me posicionaba a mí personalmente con mi relación con la fotografía. Y una de esas cosas que pasan, que es de darle vueltas y pensar mucho acerca de los conceptos, de los trabajos y tal, un día vino como un rayo, ¿no? Como una luz que podía llamarse Jo vull ser fotògraf, que es una referencia que hay en l'Inassulible, donde sale un autorretrato mío y aquí escrito encima sobre impreso dice Jo vull ser fotògraf. Y primero pensé, ya lo tengo, pongo Jo vull ser fotògraf. Pero en ese momento esto ya había pasado. Y entonces finalmente decidí titularlo Jo volia ser fotògraf, con todas las connotaciones y diferentes... Es el quería del pasado. El quería del pasado y que no queda muy claro si es que ya no quiero, si es que quiero ser otra cosa. Bueno, esta ambigüedad también me interesaba, ¿no? Y la edición fue, digamos, pensada finalmente como si fuera simplemente una acumulación de imágenes y se editó para que tuviera, o sea, se editó de una manera muy matemática, para que tuviera esa sensación de random. O sea, no es nada random. La edición está muy pensada para que cada paso de página realmente lleve a un mundo nuevo.
¿no? Que si esto lo haces realmente aleatoriamente, pues siempre encuentras asociaciones que puedes asociar de una... Intenté romper cualquier relación entre una imagen y la siguiente. Y así se Es gestiona. curioso que creo que no hay más que, no las he repasado con tanto detalle, pero prácticamente creo que he visto un autorretrato en un libro tan intimista, tan autorreferencial de tu mundo, no te autorretratas, excepto ahora con el último libro que te autorretratas con tu nombre, que es de John Dick. John Dick, yo me llamo, Roger Waus, y que es la última novedad o una de las últimas novedades de Cali Sidet. Cali Sidet está presentando 3 libros, uno de cada uno de los autores, en estas fechas. Pues si os parece, pasamos a Aleix. Igual luego tenemos oportunidad de seguir con algunas series o con profundizar un poco más en alguno de los trabajos. Aleix inició ingeniería técnica, pero acabó estudiando fotografía, su pasión desde los 15 años cuando le regalaron una ampliadora. Recibió en sus inicios los premios Purificación García y Revelación de Foto España, y su serie más difundida, Almost There, se ha expuesto en centros como Leval o IMA Gallery de Tokio. Entre tus primeros trabajos, me parece que hay una búsqueda de diferentes líneas de aproximaciones. Por ejemplo, en Espectadores propones la intervención sobre el paisaje con unas sillas que hacen de espectador. En We Are Here muestras tu fascinación por la fotografía americana, por el mundo americano, yo creo que incluso por el color americano de la fotografía. Y bueno, yo te quería preguntar un poco si antes de la mítica serie que hemos dicho, Almost There, hay un grupo de todo ese trabajo que es previo. O sea, ¿cómo lo ves tú? Si realmente Almost There es un cambio radical y todas esas primeras series van disparando, me da la sensación, en diferentes líneas. No sé, Aleix, has puesto el silencio. Estás todavía en silencio. Tienes que quitar el silencio en pantalla y quitar el micro, el símbolo que veas de sonido. Ahora, perfecto. Vale. ¿Te ha dado tiempo a reflexionar un poco la pregunta? No. Es que está como muy pensado ese momento, ¿no? Y tú dices que dispara igual en diferentes líneas o diferentes puntos de vista, y yo creo que no, que más bien dispara en una sola línea, que es como una obsesión por el paisaje, cómo lo vemos, cómo nos desarrollamos en él, cómo nos movemos, cómo lo intervenimos, cómo lo manipulamos, cómo lo alteramos. Esto sí es una línea que intenté explorar desde varios lugares, ¿no? Yo también interviniendo el paisaje, yo solo fotografiándolo o buscar esta intervención externa a mí. Estamos perdiéndote un poco. No sé si puede ser la conexión de Wi-Fi. Se corta. Sí, se está cortando. ¿Ahora? No sé. Ahora Sí, te estamos recuperando en este momento, sí. Vaya. No sé dónde me he quedado entonces. O sea, siento que había una línea muy definida de cómo se manipula, se altera, se transforma el paisaje, que yo también intenté modificar, alterar las fotografías interviniendo en ellas. Y sí que la imagen era como... En realidad, la manera de construir las imágenes y componerlas y fotografiarlas, la luz, la composición, todo era... Lástima que estamos perdiéndote, Aleix. Qué mala suerte, porque funcionaba estupendamente cuando hemos hecho pruebas. No conseguimos, no sé si hacemos otro intento de nuevo. Ya sé que es muy duro volver. No repitas lo mismo, sino a ver si ahora nos oyes. ¿Sí? Sí, yo os oigo perfectamente todo el rato, yo te veo, no sé... Ahora sí. Venga, Se pierde. pues probamos de nuevo, a ver si tenemos suerte. Sí. Bueno, básicamente lo que veo es como que está unificado toda esta primera parte, esas primeras fotografías en las cuales trabajé, y la idea también
luego ya con el tiempo, con la distancia, sí he visto que sobre todo las primeras imágenes o la manera de construir estos trabajos fue también una herencia de mis referentes, ¿no? De los referentes, esos fotógrafos que me ayudaron a construir mi mirada o me ayudaron a aprender a mirar las cosas, ¿no? Pero en realidad entré como un colapso porque sentía que mi manera de mirar, mi mirada estaba impuesta en las cosas, ¿no? Que podía fotografiar lo mismo en Barcelona que en Dubái, que en Estados Unidos. Entonces ahí empezó como cierto colapso y el trabajo fue intentar dejar de imponer mi mirada en las cosas y de alguna manera acercarme a las cosas de una manera singular y única, ¿no? O sea, intentar entender que un lugar de Irán es totalmente diferente a un lugar del Montseny, por ejemplo, ¿no? Y no imponer esa manera de mirar. Y esto es en realidad es el trabajo que más me ha costado hacer en todo este tiempo. Y en realidad fue en ese trabajo que tú dices de We Are Here, que hablas de esta fascinación con Estados Unidos, no es tanto esa fascinación, sino que por accidente, bueno, ahora para resumirlo, por Hay accidente una película también maravillosa, ¿no? Los 10.000 kilómetros, que es vinculado Sí, a esto aquel fue el año momento. siguiente. Esto fue el año siguiente. Pero en ese momento sí que para mí We Are Here fue como un ejercicio, de alguna manera, de intentar fotografiar, realizar todas las fotografías que nunca había hecho antes, ¿no? Fotografías voluntariamente desenfocadas, con un trípode, fotografías movidas, fotografías a mano alzada con la cámara de placas, intentar reaprender a fotografiar, ¿no? Que luego cuando viajamos a Argentina con Juan y Roger, para hacer un proyecto que luego lo llamamos movimientos de suelo y que a mí personalmente fue un movimiento total de suelos, ¿no? Que ahí se tambaleó ya todo lo que venía haciendo. A partir de ahí empecé a construir, empecé a acercarme a las cosas de otra manera, empecé a trabajar sin una idea concreta a la hora de salir a fotografiar, sino de aprender a mirar las cosas sin tener una idea previa, sin poner mis intenciones en las cosas. Y ahí fue como la semilla donde al final acabó gestándose Almost There al cabo de 3 años, ¿no? Todos los anteriores proyectos se eran más cortos y Almost There fue como una consecuencia de un poco ese romper con esa primera manera. Almost There es una serie que inicias en el 2009, creo, y que se publica en 2013. En Colectania tenemos también una selección de esta serie y ahí sí, espero que no me contradigáis porque es que no paráis de contradecirme. Pero me parece muy bien. Ahí sí creo que sí que hay un cambio. Me encanta. Es aburridísimo cuando se da la razón todo el mundo. Hay un punto de inflexión, ¿no? Ahí sí que hay en tu trayectoria un punto de inflexión. Y Marta Dao, en la presentación, yo creo que lo cuenta muy bien, que dice, presentada como una línea de tiempo que recuerda los cronogramas científicos. Aleix Plademunt ordena estas fotografías en una vía subjetiva que acerca distancias de diferentes naturalezas, físicas, geológicas, fotográficas o emocionales. Sí, ahí te doy la razón. O sea, lo ha contado bien. Sí. Un proyecto, de todas maneras, muy complejo de trasladar a imágenes. Es un proyecto bueno, para mí este fue el ambicioso. reto, ¿no? Para mí este fue el reto a la hora de empezar este trabajo y ya a partir de entonces también lo que ha seguido, ¿no? De intentar encontrar la manera de contar fotográficamente algo que no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, igual lo que me estimula hacer fotos es no saber cómo voy a hacerlas, ¿no? Justamente todo lo contrario antes, ¿no? Que igual me iba a Dubái 3 meses y sabía cómo quería fotografiar, sabía lo que quería fotografiar estos edificios, y aquí es todo lo contrario, ¿no? Y un poco el reto es, sobre todo en un trabajo que vengo haciendo desde 2013 cuando se terminó Almost There, que ha sido mi trabajo, lo que me ha ocupado toda esa parte del tiempo durante 7 años, intentar trasladar a una imagen física muchas veces conceptos que no tienen una traducción en imágenes. Por ejemplo, cuando estoy hablando de algo tan abstracto como el Big Bang, ¿cómo traducir en una imagen eso, ¿no? Entonces, toda esta manera de contar y de fotografiar y no saber cómo hacerlo y tener que cuestionarme y afrontar esa pregunta y esa circunstancia cada vez antes de tomar la foto, es lo que realmente me estimula a hacer fotos y por eso sigo haciendo fotos, ¿no? Yo creo que si hubiera seguido con esa línea sin cuestionarme todo esto, también en cierta medida causada por las fotografías de Juan y de Roger, por confrontarme con ellas, por querer entenderlas, de alguna manera también tambaleo mi manera de fotografiar y es lo que me ha llevado a fotografiar como fotografío, seguro, vaya. Siendo a la vez una fotografía
muy diferente a la de Juan de Rouget y de Rouget. Pues yo creo que vais a hablar con don Irene un poco de esa parte colectiva y de esas las cosas entrelazadas que ya de hecho habéis dicho como de vuestros trabajos y también de las similitudes o lo que os habéis ayudado o empujado unos a otros. Solamente recordar que el último libro de Aleix se llama Iberia y que también está recién publicado. Más sugerencias para mañana no podemos hacer, excepto que compréis algún libro de Fotocolecta Negra, también son extraordinarios. Pues, Irene, si quieres, yo me he ceñido a mi tiempo clavados. Son las 7:30, lo dejo en tus manos. ¿La voz? Sí. Vale, ¿me oís? ¿Sí? Sí. Vale, pues pasamos al formato también un poco de vernos todos porque, bueno, vamos a hablar ahora de Calix i Dret Edicions y en este caso no son preguntas direccionales, sino que voy a lanzarlas un poco y a ver qué tal si en este formato digital somos capaces de ser un poco ordenados, pero bueno, seguro que sí. No, para empezar, por el principio, que nos contarais un poquito de cuándo nace Calix i Dret. Fue hace más de 8 años y parece que es a partir de un viaje a Argentina y de la publicación de Movimientos de Suelo. Y bueno, que nos contarais un poco esta semilla, ¿no? de qué naces y cómo ha ido quizás evolucionando un poquito en el tiempo, ¿no? Empezó siendo que lo definíais como Calix i Dret Edicions, ahora ya habláis más de Calix i Dret Plataforma, pero bueno, quizás antes de pasar a esta parte, que nos contarais un poco este origen. ¿Quién tira? Dale, Roger, tú que no querías venir a Argentina, dale. Bueno, muy bueno. Bueno, no sé, Aleix y yo nos conocimos en 2005 y después inmediatamente Aleix ya conocía a Juan, ¿no? Y nos agrupamos los tres, yo creo que debería ser 2008 o así más o menos. Y ellos venían a mi casa, que se llama Calix i Dret, ¿no? Pues a compartir sobre todo trabajos que hacíamos, maquetas, ensayos de pequeños libros y bueno, pasaban fines de semana aquí, días aquí, o venían a comer o a cenar. Nos veíamos por Barcelona también, pero aquí especialmente. En Calix i Dret. Y bueno, y así empezó este interés por libros, maquetas, y siempre decíamos, algún día tenemos que hacer una editorial, pero esto era como ciencia ficción. Y entonces, un día en Cal Pop, que es otro lugar donde la familia de Aleix tiene una casa, propusieron, ya que Juan tenía que ir a Argentina a visitar a su familia, pues que fuéramos los tres. Y yo no quería ir por cuestiones personales de tal, y al final me convencieron de ir. Y la verdad es que la idea era ir a Argentina a fotografiarlo todo. Queríamos fotografiarlo todo y volver con miles de fotografías aquí para hacer un libro que podría llamarse Moriamaesco, ¿no? Como la exposición que tenéis, ¿no? Un señor que lo fotografía todo. Pues queríamos hacer esto y la verdad es que volvimos bastante frustrados, que ya hablaremos igual después de esto, pero sí que la intención era, con el trabajo que al final conseguimos editar y cerrar, ¿no? Conseguimos hacer una maqueta, que hicimos 12 ejemplares, con la intención de ir a alguna editorial a la que nos publicara, a ver si le interesaba encontrar un editor. Al ver que esto era más bien complicado, ¿no? Incluso yendo a París o a otros lugares, ¿no? Para hablar con editores y ver que esto era complicado, pues decidimos tirar para el dret, que se dice, y hacerlo nosotros mismos. Con además digamos, el detalle de que en estas reuniones que hicimos en casa, ¿no? Esos tiempos, un día aparecieron Juan y Aleix ya con unas maquetas editadas y con un logo detrás que ponía Calix i Dret Edicions, pero eso fue una idea suya, nunca fue una idea mía. Ellos decidieron poner el nombre de la editorial, el nombre de mi casa, que es un nombre de estos, de las casas de los pueblos, ¿no? Sí, bueno, y por eso Calix i Dret se llama así, porque ellos lo decidieron, no porque yo lo decidiera, ellos lo decidieron. Y aquí arrancamos. Y cuando ya vimos que nadie nos publicaría Movimientos de Suelo o que intentar que alguien nos lo publicara suponía el mismo esfuerzo o incluso más que hacerlo nosotros mismos, pues decidimos arrancar ya en 2012 con Movimientos de Suelo, Lina Sulipla y un diario que hicimos, digamos, para poder hacer, pues, bueno,
un trabajo conjunto, los tres, y además que sirviera también como para divulgar muy fácilmente nuestro trabajo, ¿no? Y así surgió. ¿Queréis sí, o sea, añadir algo? Sí, no, si las primeras maquetas salieron en 2000, los 3 primeros libros salieron en 2012, estas primeras maquetas que habla Roger salieron mucho antes, o sea, las presentamos ya, no sé, creo que fue en el 2009, incluso 2008, finales del 2008 igual ya había alguna maqueta con el logo de Calisidret, la casa. Comentar también que si tenéis curiosidad o queréis ver las maquetas que hacíamos y todo, hay un apartado en la web de Calisidret que dice Dummies. Podéis entrar ahí. Todavía hay que actualizarlo porque ahora tenemos muchas más, pero ahí hay bastante material de la primera etapa de Calisidret. Sí, un poco repasando vuestro catálogo también en la web, que está muy completa, veíamos pues esto, ¿no? Que en 9-10 años habéis editado unos 20 libros, que quizás comparativamente con otras editoriales podría parecer poco, pero luego viendo un poco el cuidado, el mimo y un poco la excelencia que ponéis en cada una de las publicaciones, pues quizás no es tan poco, ¿no? Al contrario, sois bastante productivos. Quizás este concepto de haber hecho solamente 20 libros en 9-10 años es una especie de declaración de intenciones, es quizás una manera vuestra que define vuestra manera de entender la fotografía y el trabajo que hacéis. Yo creo que el tema o sea, compararnos con otras editoriales es complejo porque en realidad somos 3 autores, 3 fotógrafos que trabajamos con nuestros trabajos personales, y lo de Calisidret fue no pensado como una editorial, sino pensado como un medio para poder publicar los trabajos de cada uno. Básicamente, y ahora ya ni siquiera eso, o sea, no va de publicaciones, ahora va como una plataforma que puede tener diferentes formas, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco el trabajo de los 3 fuimos como un poco al son de las necesidades como autor, más que las necesidades como una editorial. De hecho, a veces tenemos conflictos personal entre lo que es la autoría, nuestro proceso personal como fotógrafos y como creadores, y con el tema de Calisidret también, porque Calisidret lleva mucha energía, mucho tiempo, y combinar las dos cosas, que Calisidret aparte es una asociación cultural, o sea, no sin fines de lucro, no genera dinero. Es un poco complejo, entonces básicamente nos vamos a adaptar. Calisidret es algo que nace por necesidades, o sea, o lleva un poco el son de lo que vamos teniendo, lo que vamos haciendo como autores, más que pensar en producir como si fuéramos una editorial. A no ser algunas veces que tenemos este tipo de trabajos como el de Antonio Giovanova o Takuma Nakahira, que son autores que no son, bueno, de Calisidret, pero hemos publicado sus libros, pero por lo general es un poco eso, ¿no? No sé si esto contesta un poco lo que... Sí, sí. No, y volviendo un poco a lo que decías ahora, también algo que sorprende un poco es precisamente este concepto de autoría, ¿no? Porque si bien sois autores que trabajáis individualmente, sí que comentáis que a la hora de editar los libros sí que es un proceso bastante colectivo, ¿no? Incluso hay alguna de las publicaciones que tenéis que aparecen fotografías de los 3 y que no están identificadas a quién corresponde cada una de ellas. ¿Cómo entendéis un poco esta parte del trabajo individual, colectivo, tanto a nivel fotográfico como a la hora de hacer las ediciones? Bueno, es complicado porque en realidad cada uno de los 3 tiene sus necesidades y cada uno trabaja a su manera. Y entonces los otros 2 se adaptan a las necesidades de cada autor. Hay, por ejemplo, el caso extremo es el último que planteaba antes Pepe con el libro de Tuétano, la segunda parte del libro de Tuétano, donde Aleix y yo, digamos, cogimos las fotos que Juan no sabía que existía, o sea, que no sabía el contenido, y hicimos un libro. En cambio, hay libros que los editamos entre los 3, o hay autores que vienen ya con su libro hecho y esto va a ser así. Esto nos vamos adaptando y con el tiempo nos vamos entendiendo mejor ya, porque al principio las cosas no acabas de conocer muy bien, ¿no? Igual yo tengo necesidad que me ayuden mucho en algunos aspectos, no en otros. Esto cada uno tiene sus particularidades, pero al final todo el mundo mete mano de una manera o de otra, ¿no? Ya sea o en el diseño, o ya sea en la conceptualización, o ya sea en la selección de fotografías, o
no sé, en muchos aspectos, Pero sí, siempre estamos ahí, o sea, no hay nunca un libro que no tenga la intervención de los otros. Y la idea de esto, de hacer publicaciones como Movimientos de Suelo o el periódico que hablabais de que no firmáis individualmente las fotos, sino que es un proyecto más de los tres. Bueno, también es porque, la verdad, una de las situaciones que se repitieron varias veces en Argentina es que veíamos una cosa, como fotógrafos, tenemos unas influencias y tenemos el ojo bastante podrido, que diría yo. O sea que hay fotografías que solo verlas, o situaciones, imágenes que solo verlas y ya sabemos que esto es fotografiable y entra dentro de la lógica de nuestro imaginario, ¿no? Entonces, íbamos los tres como locos a buscar esa fotografía a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que vayamos los tres? Sí, cada uno tiene su ángulo, su película, su flash, el otro no tiene flash, da igual, pero en realidad la idea de la fotografía es la misma de los tres. Movimientos de Suelo es un libro Movimientos de Suelo es un libro que hubiera podido hacer uno solo, o los tres a la vez, o dos, porque la manera de mirar era casi siempre la misma. Y tampoco... Oye, es curioso que esto resuena a los años 60, que salían las agrupaciones fotográficas todos a fotografiar juntos y que incluso se repartían trabajo. Decían, no, esta foto es tuya, Paco Gómez se la pasaba a Collado y Collado a Paco Gómez. Pues nosotros nos ha pasado, y más en las últimas veces que hemos hecho esto de autoría compartida, el hecho de que vemos lo que dice Roger, vemos una escena y ya nos decimos, ¿la haces tú, la hago yo? ¿No? En Suiza nos pasaba eso mucho, es como el trabajo de Suiza también nos pasó lo mismo, también es de autoría compartida y es el último que hicimos. Entonces ahí sí que realmente nos pasó varias veces eso, era como, ¿quién resuelve esta imagen? Y también es verdad que al final de la edición del libro, por ejemplo, Movimientos de Suelo o lo que hicimos en Biel para el Fotoforum Pascual en Suiza, cuando ya hemos editado, ya tenemos todo, en realidad muchas veces no sabes quién ha hecho las fotos. Ni yo mismo sé qué fotos tenías, o Juan no sabe las suyas, y cuando hay que mandar unas fotos para subir no sé dónde, pero esta de quién la tenía, de quién era, para saber quién la tenía en alta, por ejemplo, cosas de estas muy técnicas, ¿no? Pero a veces realmente no sabemos de quién era. Realmente perdemos la traza, no sé cómo decir. Quizás también para volver a esta idea, ¿no?, de que empezaba básicamente como un Calixedret Edition y ahora se convierte más en plataforma. Además de los libros, habéis hecho proyectos conjuntos, habéis organizado talleres, habéis hecho exposiciones también, exposiciones individualmente, exposiciones colectivas. ¿Qué más hay ¿no? ¿Cómo proyectáis un poco el futuro de Calixedret? No sé, realmente es muy incierto el futuro, y en este momento todavía más. Pero no sé, sí que es cierto que igual inicialmente sí empezó la editorial para publicar, en realidad la editorial empezó para publicar Movimientos de Suelo. Cuando conseguimos el dinero para publicar Movimientos de Suelo, apareció Roger con Lina Sulipla y dijimos, bueno, pues no publicamos Movimientos de Suelo y publicamos Lina Sulipla. Y al final Movimientos de Suelo fue solo las maquetas que teníamos hechas para encontrar un editor al principio, y una cosa llevó a la otra. Luego salió otro libro, o sea, fue como todo muy es que no quiero decir la palabra orgánico, pero la voy a decir. Natural. Dilo. Sí, como que una cosa fue llevando a la otra y al final, pues si nos encontramos aquí. También quería matizar antes que has dicho que tenía que igual por haber trabajado, que 20 libros parecía poco, pero que era mucho por la calidad con la que están trabajando, están hechos, están producidos. O sea, yo no pienso en absoluto que nuestros libros tengan mejor producción que la de muchas otras editoriales, ¿no? Pero sí que el contexto de Calixedret no nos permite crecer más porque al final también... Bueno, yo creo que es una de las ventajas que tenéis de ser vuestros propios editores, ¿no? Que tenéis libertad total a la hora de... Bueno, siempre hay una serie de circunstancias que pueden constreñir, pero en el sentido de tener la libertad de poder hacer realmente lo que queréis, más allá de lo que puede ser una editorial más grande que puede tener unas líneas que quizás no coinciden plenamente con las vuestras. Yo creo que estamos en un punto que si la editorial pretendiera crecer, necesitaría una estructura de la cual no disponemos, porque al final nosotros queremos destinar tiempo a hacer nuestros proyectos.
nuestros trabajos, nuestras fotografías. Y crecer implicaría tener que destinar muchas más horas al proyecto de Cali Sidret, ¿no? Entonces siempre estamos ahí en el filo de hasta aquí podemos aportar. Pero sí que es cierto que pues inicialmente empezó con libros, luego de repente nos apetecía como... o sea, hay muchas cosas que no se formalizan físicamente, que son Cali Sidret, ¿no? Reuniones, quedadas, pensar sobre la fotografía, discutir sobre fotografía, exponer fotografía. El trabajo que hicimos con Takuma Nakahira fue un trabajo que no es nuestro, no es un trabajo de hacer nosotros fotografías, de salir a hacer fotografías, de editar nuestras fotografías, sino que era de trabajar con unos textos de otro fotógrafo, ¿no? Y también sí, era esto como... es algo que igual nos gustaría que hablábamos con Pepe de hablar un poquito porque, bueno, la feliz coincidencia de tener la exposición de Daido Moriyama y, bueno, esta iniciativa vuestra, ¿no?, de publicar los ensayos de Nakahira, que es uno de los grandes fotógrafos de referencia y gran ensayista. Nosotros hace poco veíamos el último documental que han hecho de Daido Moriyama y lo cita un centenar de veces, o sea, es que todo el rato, ¿no?, es como si no ha dado un paso Moriyama sin haber tenido en cuenta pues a Nakahira. ¿De dónde nace un poco esta idea de editar los ensayos? ¿Sigo yo? O... Sí, tú. Sigo yo. Lo explico yo, que sea más fácil. Aleix se fue de viaje a Tokio. Se fue para hacer una residencia ahí y conoció a una de las personas, bueno, la persona que tiene los derechos de los textos de Nakahira. Yoko Sawada. A Yoko Sawada, de Osiris. Pero además, esto fue una de las coincidencias, no sé si coincidencia, pero uno de los hechos. El otro fue que Aleix descubrió ahí, y digo Aleix porque no fue ni Juan ni yo, que los textos de Takuma Nakahira en Japón, digamos, estaban en la estantería de cualquier fotógrafo que quisiera saber algo sobre fotografía. Entonces, haciendo esta asociación, ¿no?, de decir, y además todos los fotógrafos que conoció a Aleix, que eran japoneses, le citaban a Takuma Nakahira, ya no como fotógrafo, sino como teórico. Como ensayista. Y entonces, pues después él tuvo la oportunidad de hablar con Yoko Sawada y surgió esta idea, al principio un poco que nos quedamos como atónitos y decir, pero a ver, vamos a publicar nosotros ahora texto, pero bueno, la cosa al final se fue gestando y no sé si tardamos 4 años en sacar el libro. ¿No? Sí, ¿no? se nos murió entre medio. Sí, pero bueno, o sea, la idea vino de un viaje de Aleix a Tokio, donde hizo esta asociación y salió esta oportunidad. Y decidimos que en Cali Sidret, como bien comentabas antes, pues todo tiene que ser posible y no solo nuestros trabajos, sino era un proyecto, digamos, pues súper interesante. Muy estimulante, yo creo, en ese momento para los tres. Un reto y dijimos, pues vamos a intentarlo, porque no, sería increíble poder hacer esto. Y después de mucho trabajo pues, y además doble edición, ¿no? Castellano y catalán. Sí, la idea original era hacerlo en catalán porque es nuestra lengua, pero también, a ver, sabemos que el público en gran volumen es más en castellano que en catalán. La realidad es esta, ¿no? Y no solo pensando en España, sino también en toda Latinoamérica. Y entonces, pues decidimos hacer un tiraje más corto para catalán y además hacer después un tiraje más largo para el castellano. Sí. Bueno, yo lo recomendaría muchísimo, realmente preparando la exposición de Moriyama ha sido súper inspirador y no solamente para entender y profundizar en la fotografía japonesa, sino yo creo que en la fotografía en general, ¿no? El título es La ilusión documental y realmente toca un montón de ideas muy, muy interesantes para todos los que estamos en el tema de la fotografía. Sí, Perdón, y seguimos recomendándolo. Es una edición traducida del japonés, muy importante, cuidadísima, con una introducción interesantísima. Y los temas, bueno, es muy barato. Mañana es uno de esos libros que yo creo que tendríais que regalar a todo el mundo. Y es súper actual. Realmente las temáticas teóricas que le está tratando, bueno, son absolutamente de exposición de arte contemporáneo. Sí, y súper actual también, ¿no? Sí, realmente las reflexiones.
Sí, diría de que el libro de Nakahira, La ilusión documental, es un libro que lo puede leer toda persona que tenga una curiosidad o un interés de cualquier tipo de proceso creativo, el que sea, y todo ese diálogo que hay entre el autor y su trabajo y su obra, entra en cualquier tipo de formato, cualquier forma de plasmar una necesidad, ¿no? de expresarse. Por eso creo que es muy completo en este aspecto, no solo es de fotografía, sino es de su bagaje como autor. Vale. Recordaros, aquí está la tienda de Fotocolectania, el pequeño espacio de librería. Tenemos Nakahira, pero también tenemos las publicaciones de Khalil Sidret, por si os animáis a venir a ver la exposición, que sepáis que también podéis adquirir aquí los libros. De hace mucho, desde que abrimos, hemos tenido algunas de vuestras publicaciones con mucha ilusión. Pepe, hay algunas preguntas, quizás estaría bien. Sí, si queréis, bueno, tenemos yo creo que 10 minutos y si quieres cerrar con una última pregunta y luego pasamos a las preguntas del público. Sí, bueno, quizás un tema, ya era una última pregunta, un tema quizás un poco más práctico que sí que ha ido saliendo, igual también para fotógrafos que nos escuchan y tal, que era un poco vinculado a eso de la distribución, ¿no? Esta parte de ser hombres orquesta, ¿no? De fotógrafos, editores y además todo el trabajo de distribución que muchas veces no se valora o no se tiene tan en cuenta y un poco pues esa energía, ¿no? que hay que poner y que a veces, pues lo que ya decías, ¿no? Que te quita tiempo quizás para concentrarte en producir fotos, en hacer otro tipo de trabajo y ver un poco, pues eso, cómo lo lleváis y bueno, que nos explicarais. El tema de la distribución es un trabajo En sí mismo. Que en las editoriales ya que tienen una estructura más grande, pues hay una persona mínimo que se dedica a hacer ese trabajo. Entonces nosotros siempre estamos como en el filo este de que si contratamos una persona para la distribución, el proyecto se tambalea, ¿no? Porque cuesta mucho que las ediciones salgan, entonces el precio está muy ajustado por el tiraje corto que acabamos haciendo porque las ediciones cuesta que salgan, es una cuestión casi de un pez que se muerde la cola, ¿no? Pero sí es cierto que lo hacemos todos nosotros, contactamos con muy pocas ciudades, con muy pocas librerías de cada ciudad, estamos en una librería en Londres, una librería en París, una librería en Berlín, una librería en Nueva York, es como una semilla en cada lugar. La web, nosotros intentamos que funcione por la web porque es lo más cómodo para nosotros, es lo más fácil de poder distribuir a todo el mundo sin tener que incorporar una tercera persona que haría como tambalear el proyecto y nos costaría y haría que costara más como sacar nuevas publicaciones, ¿no? O sea, sí, incluso también vais a ferias, ¿no? Que también a nivel internacional supongo que habéis conseguido tener una serie de gente que se interesa en vuestras publicaciones, incluso a la hora de sacarla ya casi por internet la pueden comprar, ¿no? Porque ya conocen un poco vuestros proyectos y esa parte también ha sido importante, ¿no? El poder viajar, ir a ferias, que también es un trabajo en sí mismo, también es muy tiempo cansado, y trabajo, sí. es tiempo, pero bueno, es interesante por eso, por llegar quizás a otros ámbitos, ¿no? Sí, es tiempo, trabajo y dinero también. Y esto es complicado porque siempre revierte, ¿no? Además hay una particularidad en nuestros libros que así como la mayoría de editoriales tienen una gama de libros que siempre más o menos es un tipo de libro con un tiraje más o menos definido, que igual, por ejemplo, puede ir de 500 a 1000 o de 1000 a 2000 siempre, y con unos precios que pueden ir, no sé, de 15 a 60 euros, por ejemplo. En nuestro caso, como los proyectos son tan dispares y pues tenemos de todo. Y tenemos tanto libros como de Nakahira, que cuesta 18 euros, como libros que cuestan casi 500 euros o luego ediciones súper especiales que cuestan bastante más todavía, ¿no? Entonces, esto hace que todavía sea más complicada la distribución y encontrar el canal correcto, ya sea a nivel de ferias o a nivel de tiendas o a nivel de incluso una distribuidora o a nivel de web que encaje todo esto. Porque sí, casi es volver a empezar cada vez, ¿no? Con bueno, cada cosa. claro, que hay públicos para muy diferentes, cada cosa tiene su público y no nos centramos. O sea, esto crea un poco
desconcierto, por ejemplo, a las tiendas a las tiendas que venden libros, les crea cierto desconcierto, ¿no? Porque ahora sacáis un libro de una edición súper especial, Morishita, de Aleix, ¿no? Que solo hay 13 ejemplares y que cuesta tanto. Esto, ¿cómo cuesta de gestionar ya, ¿no? Entonces, también hay libros como este último, pues que casi no lo ponemos en librerías porque hay solo 50. Entonces, si la gente los toca, los manosea, después lo devuelven porque está en depósito, ¿qué haces con esto? Es complicado, es complicado. O sea, el tema de distribución para nosotros ya es complicado de por sí, para nosotros yo creo que es doblemente complicado. Yo os animo a que me da la impresión de que tiene que haber una fórmula para que vuestro proyecto, que tienes como ese freno, ¿no? Pegue un arranque. Me estaba sonando que en otros tiempos sería una cooperativa. Una cooperativa, como Magnum fue una cooperativa, ¿no? Al principio, pero esa cooperativa en la cual los fotógrafos son los protagonistas y van construyendo eso. Yo os animo. Creo que la fórmula la encontraréis. Y tiene una parte muy buena, Callicitret Subliminal, y es que ese perro va ladrando en todas las entrevistas para que sepamos el ambiente de Callicitret. Dos preguntas que nos hace el público, que es Olmo González. Olmo, si tuvieran recursos ilimitados, ¿a quién publicarían ahora, tanto en foto como en ensayo? Ya tenemos a quién publicarle. Dilo tú, Roger. Mira, el próximo libro que estamos tratando de copublicar nosotros es el próximo libro de Antonio Shubanova, que es un libro que se llama Graffiti, que lleva ya tiempo haciéndolo y tal. En principio ya estamos 2 para la copublicación, estamos intentando buscar a alguien otro y no sé si lo encontraremos, si no. Y la idea es sacar este libro, no lo sé, antes de que acabe el año. No sé si, ojalá fuera antes de París Foto, pero no sabemos si ni será posible ni si existirá París Foto. Con lo cual vamos a ir a nuestro ritmo y cuando llegue el momento se publicará. Pero esto sí podemos decirlo. El tema de que, por ejemplo, estemos 3 editores en este libro, se responde un poco también a la pregunta de Irene, ¿no? De la distribución. O sea, el hecho de repartirte entre 3 significa también poder hacer un tiraje más largo, bajar costes, ¿no? Que el mismo libro, que nosotros si en realidad queremos 500 libros, pues si cada persona quiere 500 libros y imprimimos 1500, el coste unitario baja y a todos nos beneficia, pero sobre todo un tema de distribución, ¿no? Si conseguimos distribuir en diferentes continentes, por ejemplo, en diferentes lugares, en diferentes ámbitos que cada uno abarque una zona, también es es mejor para la distribución, para la difusión del libro, en este caso para Antonio, y responde a esa idea de cómo distribuir los libros, ¿no? Nosotros pensábamos, para nosotros sería ideal y esto igual es contradictorio con los libreros, que nosotros en realidad estamos encantados de que tengan nuestros libros y en realidad en Barcelona hemos hecho un trabajo increíble para que un montón de librerías, la mayoría de librerías que tienen vinculación con el arte tienen nuestros libros y en Madrid también muchas tengan nuestros libros. O sea, queremos a los libreros, pero a nosotros nos funcionaría para el tamaño editorial, para el tamaño del proyecto, que la web funcionara, ¿no? Ahora estamos actualizando toda la web, haciendo una nueva web para poder dar más contenido y más información sobre cada uno de los proyectos, para que sea más fácil y más rápido comprarlos. Es algo también, ahora me viene a la cabeza también algo que ya habíamos hablado cuando hicimos algunas exposiciones como la de fotolibros aquí y ahora, o ¿no? Debates en torno a los fotolibros, que es este tema de las audiencias, de los públicos, ¿no? Que siempre, ¿no? Hay esta sensación de que el mundo del fotolibro es bastante endogámico y que no se acaba de encontrar la clave, ¿no? Para poder expandir un poco los públicos, y eso quizás también solucionaría tirajes. Yo recuerdo cuando, creo que eras tú, Aleix, que hace ya muchos años que fue esto, 2014, pero que decías esto, es que hablamos de tirajes de 1000 libros, esto es y menos. Y menos, y 500, y 300 ya hay, ¿no? Y claro, es una dimensión que, claro, quizás tendría que haber un poquito más de públicos, posibles receptores de eso. Y bueno, hicimos exposiciones como Fenómeno Fotolibro en el CCB, o sea, como intentar expandir
siempre este ámbito. Es un deseo, pero también la realidad, si acabamos haciendo 400 o 500 libros, es que es como también asumir y aceptar que este es el mercado que tiene esto, este es el interés que tienen estos libros y nos hacemos cargo. O sea, no es una... entendemos que no son trabajos que puedan... Igual aquí también dentro de Calaisidad tenemos nuestras contradicciones y diferencias en eso, pero yo creo que también hay que hacerse cargo de lo que estamos haciendo y no pretender o no tener como la confusión de que deberíamos de tener más ventas. O sea, tenemos las que... Bueno, las que... quizás es un poco modestia y yo creo que, no sé, desde Colectania sí que, de alguna manera, sí que intentamos fomentar eso, ¿no? Y bueno, poco a poco sí que se van ampliando, pero bueno, entiendo que os tenéis que adaptar al mercado, pero bueno, yo creo que poco a poco sí que el tema... Sí, pero los libros de fotografía no son los discos de Rosalía, ¿no? No, o sea, no estamos lejos. Bueno, hay algunos que sí, ¿eh? Y hay editoriales, pocos, y hay Taschen, y hay cosas que sí, pero bueno, entre una cosa y otra, pero no es lo que poco da sentido, a poco que vaya... Pero no es lo que da sentido a un proyecto como Calaisidret, que es un proyecto pequeño que pretende, o sea, que no tiene esas aspiraciones de ser Taschen o de competir con estas grandes estructuras y plataformas. Sí. Quizás también hay una faceta que vosotros habéis tocado, que es ese libro como de coleccionista, ¿no? Esas tiradas tan cortas, o porque son formatos muy especiales, que también hay librerías y galerías especializadas, ¿no? Entonces quizás hay... es una labor estupenda, pero cada vez que hay debates sobre el tema del libro, la gente acaba deprimida, con lo cual vamos a conseguir que no acaben deprimidos, ¿vale? Y vamos a incitar a que mañana compren y Calaisidret está ahí, 9 años después, 20 años después, 20 libros después, perdona. Si os parece, hacemos la última pregunta, que me parece, no sé si tiene una contestación, que es Alberto Orellano, dice, ¿se puede ver movimiento de suelo en formato digital? Tienen que pasar por Colectania, creo, ¿no? A verlo. Sí, bueno, exacto. Un momento, movimientos de suelo, la primera versión que hicimos, porque también hay un remake, la primera de 2011, y yo creo que la hemos colgado precisamente para hacer promo ahora en nuestro Facebook. Hay un vídeo donde están todas las fotos. Después hicimos el remake de 2014, que es el que tenéis en Colectania, que ese no se puede ver. Bueno, que es lo que hicisteis con Temple, ¿no? Con Ana Planas. Exacto, sí. Pero igual sí que en alguna de nuestras webs personales sí que se puede ver todo. No, y de hecho hemos volcado todas las imágenes de la nueva web. O sea, en breve va a salir la nueva web y van a estar todas las imágenes de movimientos de suelo. O sea, no está libre el PDF para descarga, pero pueden ver todo el trabajo. Pero si se mete ahora mismo en el Facebook o en el Instagram, puede ver el vídeo ese que son todas las imágenes del libro. Estupendo. Pues, Irene, no sé si tienes algún punto más para cerrar o vamos ya en el tiempo para irnos despidiendo. Bueno, Alberto Orellano se despide, dice de Buenos Aires, por el momento no podría pasar. Muy buena vuestra charla. Muchas gracias. Último comentario. Saludos, Alberto. Saludos. Desde Argentina. Oye, felicidades por seguir ahí al pie del cañón. Nos hacía mucha ilusión estar con vosotros, cerrar un poco este ciclo de antes de verano de los directos que hemos estado haciendo con autores de la colección y nos reivindicaban. Cada vez que enviábamos un vídeo, algunos autores jóvenes decían, ¿y los autores jóvenes o no consagrados cuándo van a venir? Han llegado como final de temporada y encantadísimos de haberos tenido en la Colectania virtual. Gracias, Pedro. Gracias por el piropo de la edad. No, yo quería hacer un comentario más con respecto a también lo que hablabas de la promoción y esto, que queremos contarles con Calaisidret, que mañana, como has dicho, se hace el San Jordi, que ya no se llama más San Jordi, ¿no? Porque sería Libros y Rosas, ¿correcto? Creo que es así. Entonces, Calaisidret va a ser como como un gesto de bajar los libros, ya que nos quedamos fuera de tanto de Art Libris, del San Jordi y fuera también de vosotros, que no pudimos hacer la charla presencial allí.
y la gente no pudo ir y nada, como de alguna manera intentar ver si podemos mantener vivo eso a través de los libros, y vamos a poner los libros al 50% de descuento a partir de mañana. Y también para que pueda entrar un poco de dinero para poder hacer los nuevos libros de Calicidre, los que están en cola, ¿no? Para poder tener un poco de fondo para poder invertirlo en los nuevos proyectos que tenemos. Entonces, nada, queríamos compartirlo con vosotros Pues, gracias. Eso. Yo como fan me apunto. Ya, aquí una vale, que se apunta. Perfecto. Genial, genial. Gracias. Y muchas gracias por invitarnos. Claro. Un placer. A vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno. Hasta pronto. Hasta Nos vemos pronto. pronto. Cuidaros. Chao. Adiós. Adeu.